El primer periodo en crisis es entre 1917 y 1921, en el cual hay una gran crisis no solamente económica sino política. Están las revoluciones mexicanas y rusas también, pero la más importante para ese hemisferio es la Revolución Mexicana, por supuesto. No olvidemos también de que hay una serie de huelgas generales en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Winnipeg en Canadá y Seattle en Estados Unidos. En Buenos Aires en 1919 hubo tanto problema de que se ocurrió el periodo de lo que llamamos la Semana Trágica. Y no olvidemos tampoco la epidemia de gripe que hubo, la supuesta influenza española, que estaba siguiendo los patrones de comercio a través del mundo en sí. No muchos saben también, pero hubo también unos ataques anarquistas en Wall Street. Grupos anarquistas empezaron a bombardear esa área. Y incluso, como conocemos la Gran Depresión de 1929, y también conocemos a los años 20 también como un periodo de crecimiento económico, durante los dos primeros años, 1920 y 1921, una depresión económica en Norteamérica. We're mostly familiar with the other side of this, the Great Depression. Economic activity throughout the world, particularly in the most industrialized part of the world, came crashing down. Commodity prices plummet, US factories are closed, and in a response to this, we get throughout the hemisphere activist governments that are rejecting extreme economic liberalism. We're starting to get forms of national developmentalism, in fact, Latin America recovers before the United States because they turn inward. The case I know is Brazil. Manufacturing in Brazil goes up, the government supports agriculture, but still, the 30s represent a complete rejection of everything that was happening in the 20s. Ahora, conocemos también el otro lado, la segunda parte del caos, que empieza en 1929 con la Gran Depresión. Durante este periodo, la actividad económica a través del mundo y tal vez el hemisferio también empieza a decaer increíblemente. Los precios de las comodidades empiezan a decaer. Las fábricas norteamericanas son cerradas en muchas ocasiones. Y como respuesta a esto, muchos de los gobiernos empiezan a ponerse más activos en la propia economía. Ahí empiezan los desarrollos nacionalistas en sí. Los gobiernos empiezan a verse hacia adentro, tratando entonces de rechazar más que nada los ideales de los años 20. De hecho, Latinoamérica se recuperó mucho más rápido que los Estados Unidos, debido a que los gobiernos ahí decidieron enfocarse en sí mismos más que en Estados Unidos. Y en cierta forma, los años 30 que siguen son un rechazo completo a los ideales económicos de los años 20. So the main themes of my book, and I'm going to get to some of them, I'm going to concentrate on one of them a little bit later. There are three main themes. One I talked about a lot yesterday. Reconceptualizing regions. In other words, thinking about the hemisphere not breaking into the United States and Canada and Latin America. Connecting this era of neoliberalism beginning in the 80s with what I call paleoliberalism, the period from the 1870s to the Great Depression. And also the complexities and contradictions of interconnectedness. And we see this in this day, that everyone celebrates the idea, and this is one of the themes I want to get to in a little bit more detail in the lecture. We celebrate the idea of free trade, free movement of people, free movement of capital, free movement of ideas. And those are good things, but they often lead to resentments and backlashes. And as I mentioned last night, this is a project that I began before the Brexit vote and before Donald Trump, but it feels particularly important given those things. Entonces, los temas, y que estoy esperando poder explicar mejor que van a estar en mi libro, y que de hecho uno de ellos expliqué anoche, son los siguientes. El primero es el de reconceptualizar las regiones. Cuando empiezas a romper las barreras que existían anteriormente entre los americanos, canadienses y latinoamericanos, para enfocarte más en el hemisferio en sí, completamente. El segundo tema del libro viene a ser el conectar el neoliberalismo de los 80 con el paleoliberalismo de 1870 hasta 1929. De esa manera podemos discutir el neoliberalismo con un mejor contexto histórico, algo que no se ha logrado hacer hasta ahora tampoco. Y luego el tercer tema viene a ser lo que podemos decir las complejidades y contradicciones de la interconectividad. Ahora, para poder explicar esto tenemos que entender que hoy en día se celebra la idea del neoliberalismo, celebramos el libre comercio, el movimiento libre de las personas. Y ok, esto es algo bueno, no estamos diciendo que no sea nada malo, esto es algo que sí se debe conocer bien.
Pero tenemos que ver el otro lado de la moneda también. Esto lleva entonces a resentimientos. Esto lleva también a rechazo en muchas ocasiones, porque empieza a temerse la idea de globalización, un rechazo a la globalización en sí. Y lo interesante aquí es que este proyecto fue iniciado mucho antes que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, o mucho antes también de que Donald Trump haya sido elegido presidente de Estados Unidos. Pero esos pueden servir como ejemplos también de un rechazo a la globalización, y algo que es muy interesante conocer ahora. So one of the things that we say in American history, U.S. history, is that the United States after World War I became isolationist because it did not join the League of Nations and it never ratified the Treaty of Versailles. But that's not true. The United States wasn't isolationist. It turned away from Europe to focus mostly on this hemisphere and to some extent on China. And that was made possible for a number of reasons. Great Britain and France, after winning World War I, concentrated on taking over the former colonies of the Ottoman Empire and Germany. So that's why the Middle East looks the way it looks today. Moreover, the United States economy was the most powerful in the world, and it was unrivaled. There was no destruction of productive facilities in the United States during World War I. The gold standard was in operation, and the United States held the majority of the world's gold. The Federal Reserve Act of 1913 allowed American banking to finally expand throughout Latin America. It had very severe limits on that. And the Department of Commerce was reorganized under Herbert Hoover, who would go on to be president, but he created a massive federal bureaucracy specifically to increase trade between the United States and Latin America. Ahora, tenemos que entender algunas cosas acerca de los Estados Unidos durante los años 20 y 30. Mucho se ha dicho en la historia norteamericana y también en la historia mundial de que los Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se había vuelto un país que no quería tener nada que ver con ninguna otra parte del mundo. Era un país que simplemente se preocupaba por lo suyo y no se preocupaba por nadie más. Eso, por un ejemplo, sería porque decidió no unirse a la Liga de las Naciones. Pero en realidad no es así. Los Estados Unidos nunca hizo eso. Simplemente se empezó a rechazar cualquier tipo de conexión con Europa, en realidad. Simplemente no tuvo mucho que ver con Europa y las diferentes opciones políticas de ese continente. Más que se enfocó entonces en Latinoamérica, se enfocó en el continente americano más que nada, todas sus relaciones económicas, políticas. Porque vemos que en Europa estaba Gran Bretaña y Francia, las dos potencias entonces que en ese momento se estaban enfocando principalmente en obtener posesiones territoriales o coloniales. Básicamente quitarle los territorios al moribundo del Imperio Otomano para poder obtenerlos para sus crecientes imperios coloniales. Ahí tenemos la división del Medio Oriente. Pero en realidad, en el otro lado, los Estados Unidos, a diferencia de Gran Bretaña y Francia, que tenían que hacer toda esta reconstrucción y también reposesión de territorios, se encontraban en una excelente forma económica, se podría decir. Por ejemplo, a diferencia de las potencias europeas, no hubo ninguna destrucción de su industria durante la Primera Guerra Mundial. Todo estaba intacto, y de hecho ellos habían sido los que habían dado una gran cantidad del material bélico. También se encuentra que los Estados Unidos tenían, gracias a toda la cantidad de deudas que tenían de los países, ellos poseían la mayor cantidad de oro en sus reservas nacionales. Y en este momento el patrón oro era el que estaba dominando durante todo el mundo, o sea que tenían una excelente economía debido a ello. La Reserva Federal, el Acta de Reserva Federal de 1913 permitió entonces ahora que el sistema bancario norteamericano se pueda expandir, no solamente para los diferentes países de Canadá o México, sino para todos los otros países de Sudamérica también. Y no olvidemos sobre todo al Departamento de Comercio, que fue reorganizado bajo Herbert Hoover. Herbert Hoover pasó a ser presidente en 1929, y se le ha culpado bastante por ser el que causó el que extendió la Gran Depresión. Pero Herbert Hoover no se le recuerda por la persona que reformó el Departamento de Comercio, creando una gran burocracia federal que permitió una mayor cantidad de comercio entre los diferentes países de toda América. So an important idea of the 1920s relates to the idea of modernity. And it has to do with things speeding up and things moving more rapidly. The 1920s were a period of increased mobility, of road building and car ownership. There was national and international air travel. In fact, there's a very good book on the rise of
air travel in Peru. It's exactly at this time in the 1920s that there start to be connections among the cities of Peru by airplane. So people and goods and entertainment and ideas, and I should add capital, are on the move. And one of the arguments is that when you think about the Western Hemisphere, it's a decade of transnationality, that things are starting to blur, even though nations are still very strong, borders are blurring. Entonces, la idea que tenemos en 1920 se puede poner con este concepto de modernidad, pero también se le puede poner con la idea de movimiento, porque en 1920 se le ve como una era de movilidad incrementada. Entonces, más que nada, porque es un periodo en que se están construyendo diferentes caminos, en que las propiedades de carros, en que personas andan comprando más carros para movilizarse. Es en este periodo cuando entonces el movimiento a través del aire, a través de aviones, tanto nacional como internacional, empieza a promoverse y empieza a incrementar. Hay un libro, de hecho, que explica acerca del incremento del movimiento aéreo durante 1920 en el Perú. Y es muy interesante ver que, es muy interesante comparar ambas diferentes visiones entonces. No solamente la gente, sino los bienes, el entretenimiento, ideas, y también incluso el capital, se podría decir, andan en movimiento incrementado durante esta década. Y se puede decir que esta década es una década de transnacionalidad, porque aunque las naciones siguen siendo fuertes durante esta década, también empiezan a borrarse algunas de las fronteras en sí. Esta es la cantidad de movimiento que había durante esta década, es decir, este es el periodo del nacionalismo. Sin embargo, hay tanto movimiento de gente, ideas, bienes, cultura, etcétera, a través de todo el hemisferio occidental, de que las fronteras mismas parecen a veces borrarse. So something that very few people know is that after Charles Lindbergh flew to France, he was this great worldwide hero, the next thing he did is he flew around the United States. This was all to show that air travel was safe and fast and effective. And so the US ambassador, who was a banker from the Morgan Bank, Dwight Morrow, invited Lindbergh to do a tour of Mexico, Central America, and the Caribbean. So he flew down to, excuse me, he flew down to Mexico. This is a representation we call soft power, that the United States would show the greatness of the United States, not with its army or by forcing people to do things economically, but by showing our technology and the bravery and this sort of thing, the ingenuity. He flew to Mexico, where hundreds of thousands of people met him. He flew to every Central American country. He flew to Colombia and Venezuela and then into the Caribbean. He completed his trip in Cuba, and at about the same time he was doing this in 1927-28, Americans founded Pan Am, Pan Am Airways, which was the first international airline in the United States, and it was specifically geared at first towards Latin America. Ahora, no mucha gente sabe esto, pero Charles Lindbergh, quien fue el que hizo el primer viaje sin escalas desde Norteamérica hasta Francia y se convirtió en un gran héroe para el mundo y Norteamérica, también luego hizo todo un recorrido a través de todos los Estados Unidos. Esto fue para poder demostrar de que el viaje a través del aire era seguro, era barato y era sobre todo confiable a fin de cuentas. De hecho, en este momento fue entonces cuando el embajador a México, Dwight Morrow, aquí, quien también trabajaba para el banco de JP Morgan, invitó a Lindbergh para que hiciera todo un tour a través de México. Y Lindbergh lo hizo. Lindbergh hizo un tour a través de México, donde miles de personas lo fueron a recibir. Ahora, el viaje no solamente fue en México, sino que fue por diferentes partes de Centroamérica, el Caribe también. Pero esto es parte de la estrategia norteamericana de un poder algo suave. Un poder en el cual tratas de impresionar y hacer que otras personas te obedezcan, no a través de tu ejército, no a través de tu influencia, sino demostrando tu valentía, demostrando tu nivel tecnológico, haciéndole ver que sería una mejor idea seguirte que no seguirte en este caso. Lindbergh entonces hizo su tour a través de México y viajó hacia todos los países que estaban en Centroamérica. Viajó a Colombia, Venezuela, al Caribe, y su tour termina en Cuba. Pero fue durante este periodo, 1927, cuando en Estados Unidos se funda Pan American. Y esta es la primera aerolínea internacional que se funda en los Estados Unidos. Y esta aerolínea, claro, se enfocó principalmente en sus inicios en Latinoamérica. And this is just another picture of Lindbergh, but and this is him in Mexico, as you can see in Mexico City. But I wanted to tell you that I was reading a newspaper from Managua, Nicaragua,
when he arrived, and on the left side of the front page, there's a report of how many U.S. Marines, Sandino's men, Sandino, the nationalist hero of Nicaragua, how many U.S. Marines he had killed in the U.S. occupation, and on the other side of the page was praise for the arrival of Charles Lindbergh. And I think it shows you the complexity of the role of the United States in Central America at this time, but also that while there was soft power, the Marines were also still present in certain countries. Ahora, esta es una foto que tomaron de Charles Lindbergh de México, y se puede ver porque en la parte de acá, si pueden acercarse y observar, está su nombre escrito en español, Coronel Carlos A. Lindbergh, en el campo de aviación en México, Distrito Federal, el 16 de diciembre de 1927. Ahora, lo interesante aquí es que esta foto estaba justamente al lado de otro artículo, verán. Y en este artículo estaba diciendo cómo el general Sandino, el líder de uno de los países de Centroamérica, y cómo estaba glorificando a ese general por haber matado a tal cantidad de marines norteamericanos en su ocupación. O sea que en el mismo periódico, en un lado hay un artículo denigrando, glorificando a este general por haber matado a norteamericanos, y en el otro lado tenemos a un artículo glorificando el heroísmo y la valentía de este norteamericano que está viajando a través de toda América. Esto muestra las complejidades en realidad que se tiene que ver con los Estados Unidos y su relación con otros países. Porque tenemos el ejemplo del poder suave de Estados Unidos, y del otro lado, el ejemplo también del poder militar, el poder duro de Estados Unidos. Un lado está Lindbergh, el otro lado, ocupación norteamericana de países en Latinoamérica. So at the same time that we're talking about goods, it's also important to talk about people. And in terms of the United States, we have people coming to the United States, and people are coming to Latin America as well, but not as many. And we have internal migrations throughout all the Americas. So in the United States, there's a very racist Immigration Act of 1924 that cut off all immigration to the United States from Asia and severely limited immigration from Eastern and Southern Europe, so no more Catholics or Jews, essentially. But it had no limits on people from the hemisphere. Mexicans and French Canadians, Catholics, could enter the United States. And when we look at the debates in the Congress about this, people say, well, they wanted the cheap labor, but there were also calls for Pan-Americanism. Again, we're going to turn our back on Europe, but we want to embrace the Americas. At the same time that's going on, throughout the Western Hemisphere, we have the movement of people. The so-called Great Migration is when African Americans go from the south to the north. And we have accelerated rural to urban migrations throughout the entire hemisphere. And if you study the rates of urbanization, you see that Buenos Aires, Sao Paulo, Rio, Mexico City, Lima, all grow tremendously by population in the 1920s. Ahora, si vamos a también hablar acerca de movimientos de bienes, de capital, tenemos que hablar de movimientos de personas durante este periodo. Para eso tenemos que ver ambos lados, la inmigración de otros países y las migraciones internas dentro del mismo país en sí. Si pensamos con la inmigración de países extranjeros hacia el país en América, podemos ver que Estados Unidos en 1924 puso un acta de inmigración extremadamente racista, se podría decir en este caso, y muy limitada también, en ese sentido. Porque en primer lugar decía que esta acta de inmigración, que no querían más inmigración del lado oriental en cierta forma. Nada de inmigración más de japoneses o de chinos. Y al mismo tiempo decían, no queremos más inmigración de las partes orientales o sur de Europa. O sea, técnicamente están diciendo, no queremos a judíos y católicos tampoco. Pero, si podemos ver aquí, tampoco decía de que había límites en la inmigración del hemisferio. Permitían de que México o canadienses o los que viven en Quebec, en Canadá, podían entrar a Estados Unidos. Básicamente están permitiendo que católicos ingresaran a Estados Unidos, solamente que no de Europa. Esto dicen que están haciéndolo por razones económicas, necesitaban labor para trabajar y todo, pero también era para promover el movimiento que se llama como panamericanismo. O sea que decirlo otra vez aquí, Estados Unidos estaba rechazando, dándole la espalda a Europa, pero tratando de abrazar a toda la comunidad americana en este sentido, tanto el norte, sur y centro. Ahora, también vemos a las migraciones internas.
En este caso tenemos el ejemplo de la Gran Migración en los Estados Unidos. La Gran Migración es el periodo durante el cual los africanos americanos del sur de los Estados Unidos emigraron hacia el norte, hacia los estados del norte y hacia las ciudades del norte también, para tratar de escapar del racismo que vivían ahí. Luego están las migraciones que aceleraron a través de todo el hemisferio el movimiento de lo rural a lo urbano. No olvidemos tampoco de que fue durante estos años, los años 20, cuando hubo una gran urbanización en las diferentes ciudades de Sudamérica en sí. Tanto Sao Paulo, Buenos Aires, Lima, tuvieron un incremento en población en las ciudades durante este periodo. So urbanization affects commodity production. Urban construction booms in cities and suburbs in the peripheries. Suburbs in the United States tend to be nice areas. So you have the dramatic demand for copper. Why? Water pipes, electricity in houses. That's mined in the United States, Peru, Chile, and Mexico. You have demand for asbestos, for insulation, and as a fire retardant. And most of the asbestos in the Western Hemisphere comes from the town of Asbestos in Quebec. And there are new patterns of consumption and new politics that go along with a more urban society in the Americas. You have urban rural political debates that foreshadow the rise of populism in the next 2 decades. In the United States, we have Franklin Delano Roosevelt's Democratic coalition. And in Canada, we have the long rule of Mackenzie King and the Liberals, all based on the urban versus rural sort of politics. Con este nuevo incremento en urbanización empieza a haber también unas nuevas leyes y también nuevas formas de vivir. No olvidemos de que al incrementar la urbanización se incrementa la necesidad por los productos domésticos o por las comodidades en sí que se venden de otros países. Porque al tener un incremento en la construcción urbana, tanto en ciudades, en suburbios o periferias, los suburbios tienden a ser más bonitos y todo, con jardines y todo bien bonito también. También incrementa la necesidad para estas comunidades para poder construir este tipo de urbanizaciones en sí. Hay una gran demanda de cobre para poder construir todo tipo de desagües, para poder construir todo tipo de líneas de electricidad para estas nuevas ciudades. Y todo el cobre proviene más que nada de Estados Unidos, del Perú, de Chile, de México. Hay una gran demanda por asbestos también, que sirve como insulación y también para poder demorar si es que empieza a haber un incendio en un hogar. Y todo esto y el asbesto básicamente proviene de la ciudad de Asbestos en Quebec. No muy originales, claro está. Y luego están los nuevos patrones de consumo y las nuevas políticas que provienen de esta urbanización. Empieza a haber debates acerca de políticas rurales o urbanas, y entonces esto sirve como mostrarnos lo que va a venir más adelante, porque este es simplemente el preludio al populismo que saldrá luego en América Latina, a la coalición democrática que vendrá de Franklin Delano Roosevelt, o el gran tiempo que los liberales de Mackenzie King lograron gobernar en Canadá. And so we have a fundamental change in how cities feel and look at this time. We have the growth of favelas in Rio de Janeiro. You see there's Pão de Açúcar, the famous mountain. We have the city of Los Angeles becoming increasingly Mexican. 10% of Mexico's population migrates to the United States during the revolution, making California an increasingly Mexican state. And we have questions about where to put returning soldiers in Canada. There was a fear that if too many of them went to the cities, then urban politics would explode. And so they were given land grants out west. So the 1920s are a time where the city as a political question really enters people's consciousness. Do you want to go back? Entonces tenemos aquí un periodo en el que la ciudad misma empieza a cambiar su forma de observarse, su forma de vivir, la forma de sentirse también. Ese es el incremento de personas también. Por ejemplo, aquí están las favelas en Río de Janeiro, bueno, aquí en la ciudad, todas estas construcciones que se ponen alrededor de la ciudad, con no mucha precipitación.
Y también vemos lo que se puede llamar los ángeles mexicanos, porque debido a la revolución en México, más del 10% de la población de México emigraron a los Estados Unidos, básicamente también a California, que se volvió un estado más mexicano en sí. I just want to throw a fact out that I'll have in here. And I don't remember if it's the second or third, but the United States is now either the second or third largest Spanish-speaking country in the world. Behind Mexico's number. Ahora, también un pequeño factor que tal vez les interesaría saber, no estamos seguros si es el segundo o el tercero, pero los Estados Unidos en este momento puede ser el segundo o el tercer o segundo país que tiene más habitantes de habla hispana en el mundo entero. El primero es México. And then the Canadian soldiers. Y luego tenemos el problema de los soldados canadienses que estaban retornando, porque muchos entonces estaban pensando, si los soldados canadienses retornan y todos viven en la ciudad, esto va a incrementar todavía aún más y va a hacer explotar el debate rural urbano que existe en este momento. Entonces, en un intento aquí se les dio territorio en el oeste de Canadá y se les dijo que lo fueran a popular en sí. But this is also a time of the globalization of entertainment. The silent movies were very easy to sell all over the world because you didn't have to dub them, right? You had dialogue cards that you could translate into Spanish and Portuguese and French. And there were stars in the silent movies from throughout the hemisphere, although many people didn't realize there were so many Latin Americans in Hollywood. Sports, baseball was spread throughout the Caribbean basin. The Negro Leagues, black people could not play Major League Baseball until 1947. The Negro Leagues toured in places like Cuba and Mexico and the Dominican Republic. And hockey, the National Hockey League, was founded in the 1920s as explicitly transnational with teams in Canada and the United States. And boxing, and something that most Latin Americans don't know, is there was a lot of play of soccer, football in the United States, but it was played by primarily Spanish immigrant communities in the East Coast. Ahora, también ese es un periodo en que el entretenimiento fue globalizado a través de toda América Latina. Al final de cuentas, las películas de Hollywood, por ejemplo, eran extremadamente populares en México, en Centroamérica, incluso en Sudamérica. Eso era porque en este periodo las películas eran silenciosas, las películas en las que no se escuchaba el audio. Y esto funcionaba muy bien porque en este caso podía simplemente traducir las tarjetas que venían después, porque en este caso las podías traducir al español, inglés y ponerlas así, sin tener que cambiar casi nada en la película en sí. No había que doblarla, no había que subtitularla. E incluso, debido a esto, muchas de las estrellas de esas películas eran de hispanohablantes en sí, aunque muchos no lo sabían. No muchas personas sabían qué gran diversidad de actores había durante este periodo de cine silencioso en realidad. Los deportes se expandieron también. El béisbol es un deporte que se expandió a través de todo el Caribe en sí. Hubo ligas en Cuba, México, en la República Dominicana, ligas de jugadores negros, porque en realidad durante este periodo no se le permitían a los negros jugar con los blancos. Las personas de color negro tenían que jugar en sus propias ligas y no hubo entonces una sincretización hasta 1947. Ahora, no muchos saben de que la Liga Nacional de Hockey, que fue creada en Canadá en un principio, fue creada inicialmente como una liga transnacional, con equipos tanto en Canadá como en Norteamérica. Y también los deportes de boxeo, incluso el fútbol como lo conocemos aquí, no el fútbol como lo conocen en Estados Unidos, en realidad empezó a jugarse en Norteamérica principalmente por comunidades hispanohablantes. So to give you an example of Latin Hollywood, this is a list of some of the big stars from the period. So Mexican, Argentine, Venezuelan. My favorite is this guy, Barry Nolan. He was known as Barry Nolan, but he was born Alfredo Carlos Virabén in Buenos Aires. And he was the original transnational movie star, that he spoke many languages, but when the talkies came, words, he did suffer because people thought of him as Latin American, but before that he was not. And it's also important to get that the growth of the American film industry in the 1920s undermined the early film industries throughout Latin America, and the United States became dominant. Ahora, aquí es interesante porque aquí podemos dar un ejemplo del Hollywood latino en sí, con actores latinos que trabajaron en Hollywood durante este periodo.
Está Lupe Vélez, que es una actriz mexicana. Carlos Gardel, un actor nacido en Francia, criado en Argentina, actor en Norteamérica. Pero el más famoso, tal vez mejor conocido, es Barry Norton, aquí como tenemos en esta fotografía acá. Barry Norton, quien nació como Alfredo Carlos Virabel en Buenos Aires, fue la estrella del cine transnacional original que pudo haber existido en realidad. Pero su carrera empezó a sufrir cuando empezó a aparecer el cine con sonido en sí. Eso es extraño porque verán, este actor ya había sido capaz de dominar diferentes acentos. No solamente podía hablar con un acento latino, sino con un acento norteamericano. Pero la gente lo empezó a ver más como latinoamericano que norteamericano, y eso dañó su carrera durante ese periodo. Pero una cosa que también tenemos que ver aquí, y que es un poco tal vez triste, aunque tal vez lo pueda ver una persona de esa forma, es que el crecimiento de la industria de cine norteamericana en Hollywood también minó las nacientes industrias de cine en diferentes países latinoamericanos en sí. La popularidad de las películas de Hollywood hizo de que las películas en otros países decayeran en calidad, en todo tipo de producción. Al final de cuentas, la gente prefería ver las películas de Norteamérica que películas hechas en su propio país. So another part of the 1920s, if you think about sports and the movies, is drinking. So drinking alcohol was illegal in the United States. Now what does that have to do with the rest of the hemisphere? It actually had a really big impact in North America, and it dramatically increased criminal activity in the United States as people illegally imported whiskey and beer from Canada, essentially tequila from Mexico, and rum from Cuba. And it kind of drew these countries into a series of criminal enterprises in the United States. But it also dramatically increased trade. And we see that the trade imbalance started as American dollars were going to get alcohol from its neighbors. Ahora, una cosa más que también tenemos que recordar de los años 20 es que no podemos hablar acerca del entretenimiento o de los productos, sino hablamos también de otro pasatiempo como el beber. Los Estados Unidos durante este periodo hicieron que el beber alcohol fuera completamente ilegal. Bueno, ¿cómo afectó esto entonces al resto del hemisferio? Afectó bastante a Norteamérica en sí. Porque ahora, debido a que era ilegal beber en Estados Unidos, se crearon diferentes empresas criminales, las cuales se encargaban de obtener alcohol de diferentes partes de Norteamérica en sí. Whisky de Canadá, tequila de México, ron del Caribe. Todos entraron a través de estas empresas criminales hacia este país y crearon un incremento del crimen organizado en Norteamérica. Pero eso también afectó el hecho de que muchos de los hogares norteamericanos estaban saliendo del país para comprar este tipo de alcohol para poder incrementarlo a ese país en sí. Todos estos países todos estos países donde viene el alcohol, México, el Caribe, Canadá, se involucraron en este crimen, se involucraron en esas empresas criminales y recibieron la economía y el dinero de Estados Unidos en sí para ellos. One more piece of this 1920s puzzle, and this is a more recent picture. I live 8 blocks that way in Sao Paulo. But this is the Citibank building in Sao Paulo, which is a very modern, powerful expression of American capital. But it's in the 1920s that we have the dramatic expansion of US banking in Latin America. Tariffs that we put in place actually increase trade with Latin America because they're mostly about the manufactured goods from Europe. The United States plays a big role in the spread of things like consumer credit, and also American advertising firms come to Latin America and help sell things using the modern methods of American advertising. Ahora, una última pieza de rompecabezas también se podemos encontrar en esta fotografía. Esta es más reciente todavía, de hecho el profesor aquí vive a 8 cuadras de acá. Pero aquí tenemos una foto de este banco, Citibank, un ejemplo poderoso del capitalismo norteamericano en Sao Paulo, Brasil. Pero es en realidad durante los años 20, del siglo XX, 1920, cuando los bancos norteamericanos empiezan a expandirse a través de toda Latinoamérica en sí. Es ahí recientemente cuando los bancos empiezan a poner sus diferentes sucursales a través de América Latina. También empiezan a estructurarse tarifas norteamericanas cada vez más grandes para poder obtener una mayor cantidad de porcentaje de los productos que se estén intercambiando. También se introduce durante esta década el crédito para el consumidor,
Y no olvidemos de que también se llegan las firmas también de diferentes productos que empiezan a tener sus propias ideas de cómo hacer propaganda para diferentes productos en diferentes países de Latinoamérica usando la experiencia que tuvieron en Norteamérica. And there are Latin American leaders, Augusto Leguía. Many of you probably know, since you're Peruvian, that before he entered politics, he was best known. Does anyone know what he did before he entered politics? He worked for the New York Insurance Company in New York Mutual Insurance in New York. He was involved in these very kind of modern financial enterprises in New York City, and then he came back to Peru to enter politics, so he was a man particularly comfortable dealing with banks, dealing with advertising companies, and dealing with insurance companies. Y en realidad fue durante esta década también que muchos líderes latinoamericanos quisieron abrazar esas ideas de Norteamérica que estaban yendo hacia abajo ahora, mejor son yendo hacia nuestros países en sí. Y tal vez uno de los mayores proponentes de estas ideas fue nuestro presidente de los años 20, Augusto B. Leguía. Ahora, obviamente somos peruanos, obviamente conocemos quién fue Augusto B. Leguía también. Pero una cosa que tal vez no sepamos fue de que antes de que él fuera presidente, él trabajó en Nueva York, en una compañía de seguros en Nueva York. Mutual Insurance era el nombre de esa compañía. Y esto hacía de que él sabía exactamente muy bien cómo funcionaban estas nuevas ideas. Y él estaba dispuesto a usarlas y se sentía muy cómodo pudiendo hacer negocios con los norteamericanos al conocer estas ideas también. Él no tenía ningún problema con estas nuevas empresas económicas internacionales en sí. Y él incluso las abrazaba completamente para el país enteramente. There was also a totally new kind of economic actor, the so-called money doctor. And the most famous one was a professor from Cornell University named Edward Kemmerer. He went throughout the hemisphere, went elsewhere in the world, but primarily in the hemisphere, doing the kinds of things we now associate with the International Monetary Fund. He was this is a picture from his mission to Peru in 1931. He was promoting liberal economics, balanced budgets, limited government, and above all else, free trade. Ahora, aquí entra entonces un nuevo actor político, el tal llamado doctor del dinero. Tal vez el mejor conocido sería Edwin Kemmerer, el que fue uno de los más conocidos doctores del dinero y que su misión a través del hemisferio, aunque en realidad él también fue alrededor del mundo en sí, pero en el hemisferio donde actuó lo que como hoy en día actuaría el Fondo Monetario Internacional, promoviendo, y aquí esta es una foto de su misión al Perú en 1931, él promovió la economía liberal, un presupuesto balanceado, la idea de gobierno limitado, pero sobre todo el intercambio de libre comercio. So I've run through 5 chapters of my book. And then the next thing I get to is sort of how people started to feel about all of this interconnectedness. And I think that there's a kind of paradox of nationalism around commodities in the Western Hemisphere. That all the nations in the Western Hemisphere, the United States, Canada, Latin America, built their economic orders on commodity production and export. And it solidified national structures. But the extreme nature of this exchange led to really complex reactions from the right and the left. Ahora, aquí ya hemos hablado de 5 capítulos de mi libro y cuando llegamos al 6º empiezo a hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo se sentía la gente con esta nueva idea liberal de economía? Porque al fin de cuentas, todas las naciones del hemisferio habían construido sus estados, sus países, a través del orden económico liberal que se había existido. Cada país tenía una especialidad una comodidad, a través de la cual intercambiaba hacia otro país que era intercambiado, creando toda una especie de red económica liberal en el intercambio en sí. Pero esa producción de comodidad y de exportación ciertamente ayudó a solidificar sus estructuras nacionales. Pero esta naturaleza extrema de todo el intercambio durante la década de los 20 tuvo un impacto muy complejo y en muchas ocasiones contradictorio en la identidad nacional. Es ahí cuando empieza a haber estos rechazos al liberalismo y una mayor identificación, mayor nacionalismo entre estos países. En 1920 se ve que entonces hubo una gran cantidad de rechazo y contradicción de tanto la derecha y la izquierda política. One of the funny things about these nationalist identities is that they had a transnational component to them.
So one of the most important, very problematic, but one of the most important thinkers in Brazil at this time is Gilberto Freire, who articulated an anti-modernist regionalist philosophy that focused on miscegenation. Race mixture is a key to Brazil. One thing I don't have on the slide is that Freire, who's very Brazilian, went to college in Texas, and then he went to graduate school in New York at Columbia University, and then his first teaching job was at Stanford University in California. So although he's from the northeast of Brazil and we associate him with those ideas, with that region, his views of race were very much his experiences in the US South, in the US North, which had very different racial problems, and then the West, where there were very few African Americans at the time, and that shaped his view of Brazil. Ahora, lo interesante acerca de estas nuevas creaciones de identidad nacional es que tenían un toque transnacional también al mismo tiempo, como por ejemplo aquí. Este es Gilberto Freire, este es uno de los personajes en Brasil más conocidos y famosos también, filósofo, y él articulaba una filosofía antimodernista, regionalista, la cual se enfocaba bastante en la mezcla de las razas como un elemento clave para la identidad nacional brasileña. Ahora, algo que tal vez no sepan aquí es que aunque él se vea como, aunque no hemos identificado a él como el más brasileño de todos los brasileños en sí, él primero estuvo estudiando en la universidad de Texas. Luego pasó para terminar sus estudios finales en la Universidad de Nueva York. Y su primer trabajo fue en la Universidad de Stanford. Lo interesante aquí es que entonces, ese personaje aquí basa toda su filosofía y todo su conocimiento en sus propias experiencias que él tuvo cuando vivía en el norte de América y sus experiencias también con los diferentes racismos que había en Sudamérica, con el poco racismo que había en Norteamérica y con el hecho de que no había muchos africanos también en el oeste de Norteamérica. O sea, toda su filosofía diciendo que tenemos que apartarnos del mundo fue diseñada porque él pudo ir a ver al mundo en sí. Another expression of this kind of nationality is the famous Mexican muralists, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Siqueiros, and others who presented the history of Mexico through murals and were transnational in two senses, that they were showing the Americas as a product of Europe and Asia and the United States, but they were also often financed by some of the richest Americans like the Rockefeller family and the Ford family. También otros ejemplos de regionalistas o nacionalistas que trataron de enfrentarse también a la idea de la globalización en ese periodo son los muralistas mexicanos. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Siqueiros y otros presentaron una visión cultural e histórica de un México mestizo a través de murales en sí. Pero esto es transnacionalista por dos razones. La primera, en este momento, al hacer esto están demostrando de que América es una fusión de inmigración a través del Oriente, del Occidente y también de diferentes países en Europa y África en sí. Y segundo, muchos de estos muralistas fueron financiados por personajes influyentes de Norteamérica como la familia Rockefeller o la familia Ford. And then I'm not really sure why I have to tell you about my next two slides, but obviously we have Peruvian and Pan-American identity represented by Jose Carlos Mariátegui, who connected the racial and ethnic issues that he sees as being even pre-Columbian to the questions of imperialism that operated during his life, particularly in the 1920s. Yeah, I know Mariátegui. Ahora no sé por qué les tengo que mencionar estas dos personas también que van a seguir ahora, pero también está la identidad panamericana y peruana como puesta por José Carlos Mariátegui, quien conectó la idea étnica y racial, que es precolombina incluso, a incluso la idea materialista y imperialista que vino a través de la dominación europea y luego la subsiguiente norteamericana, como él la decía. And so while Mariátegui is a Peruvian thinking more broadly, the other great Peruvian political figure from this time, again I don't need to tell you about, is Victor Allende La Torre. And what I find so interesting about Aprismo and his ideas about Pan-American Aprismo, Pan-Latin American Aprismo, is that he wrote many of these things while he was in exile from Peru in Mexico, bringing a transnational component to his writing, and of course he called for
independence for Puerto Rico, which is a colony of the United States, and for the internationalization of the Panama Canal. The Panama Canal not only was a huge part of the United States in the middle of another country, it was also a symbol of US trade, because it was all facilitating all that trade we were talking about, particularly from the west coast of South America, like Peru and Chile, to the east coast of the United States. O sea que Carlos Marinetti era una persona que pensaba muy grandemente a través del mundo en sí. Otra persona que decía ese tipo de pensamientos era Víctor Aya de la Torre y su pensamiento del aprismo. Ahora, lo interesante a mí, lo que parece del aprismo, es de que en realidad mucho de lo que él escribió acerca de esa nueva doctrina, él la hizo mientras estaba en exilio en México, en 1920. Y ese toque transnacional se puede encontrar en sus escrituras también. No solamente eso, sino que llamó a un aprismo panamericano, latino-panamericano, a través de todas las diferentes naciones también. No solamente por eso, muchas de las cosas que él proponía era que se le otorgue su independencia a Puerto Rico, en ese entonces una colonia de los Estados Unidos, y la internacionalización del Canal de Panamá, lo cual era entonces, y también es posible que sea ahora, un pedazo de tierra que le pertenecía a los Estados Unidos, pero que también servía como símbolo del incremento y del dominio norteamericano del comercio en sí. A través de este comercio por el Canal de Panamá se podía hacer un comercio entre las costas norteamericanas y los diferentes países de Latinoamérica, sea tanto Brasil como Perú, Ecuador o Chile. And of probably very little interest to you is the fact that in North America we had similar movements. So on the right there was a brilliant writer, but he was not a nice man, named H.L. Mencken. And on the left was Walter Lippmann, who wrote a lot about how the United States was misunderstanding the hemisphere. In fact, Lippmann wrote an essay in 1927 warning American policymakers, and he was a very important man, not to confuse Latin American nationalism with the threat of communism, a mistake the United States always made. In Canada, there was a group of young writers who graduated from McGill University called the Montreal Group, and they openly talked about the need for Canada to be its own place and to be part of the Americas. And this helped pave the way for Canada's embrace of the 1931 Statute of Westminster, which made Canada all but independent from Great Britain. Yeah, all but. It wasn't technically, yeah. A mí, a estas partes de aquí tal vez no les interese mucho, pero en Norteamérica también, Estados Unidos tuvieron sus propios brotes de nacionalismo también. Entre ellos están esos dos escritores. En la derecha política se encuentra H.L. Mencken, no era una buena persona, tal vez no deberíamos hablar de él, y Walter Lippmann en la política izquierda. Y ellos escribieron bastantes artículos, ensayos en los cuales trataban de hablar acerca del tema del racismo, el nacionalismo y el capitalismo en los Estados Unidos y en el hemisferio. De hecho, Lippmann mismo escribió en 1927 un ensayo en el cual advertía bastante de que no debemos confundir el nacionalismo latinoamericano con el comunismo, algo que muchas veces se hacía en realidad, y seamos sinceros, Carlos Marinetti hizo eso también. Y luego está el movimiento en Canadá, de un grupo de graduados de la Universidad de McGill, en la cual formaron lo que se llama el Grupo de Montreal. Ellos articulaban que a través de este nuevo nacionalismo que sentían de que era el momento de que Canadá tomara las riendas de su propio destino, que Canadá tomara su lugar en esta comunidad americana sin tener que estar guiándose por las diferentes doctrinas o las diferentes políticas de Europa. En este caso, este tipo de movimiento permitió de que Canadá pudiera abrazar en 1971 el nuevo Estatuto de Westminster, el cual dejó a Canadá todo pero independiente para ese periodo. Claro, no independiente, pero eso se vendría después. So those were the examples of nationalism, but much stronger, and what really resonates today, is the literal backlash. That the increasing connectedness brought fears, not just of people, but even products, fears of the other. And we see this in expressions of folklore. In Brazil, there was the idea, this was a positive expression of it, of something called cultural cannibalism, that a Brazilian could only be great if he or she accepted all of this stuff. From the interior of Brazil, from France, from the United States, and like a cannibal took it all in. But there were new nationalists and even pan-regionalist movements that challenged the status quo. Some were tied to the right and some were tied to the left. But they don't like what's going on in the 1920s, a period that we think of as great growth and happiness. Under the surface, there's a lot of backlash. Bueno, también
Pero también, aunque hablamos de esos nacionalismos y lo que se puede encontrar como un rechazo, también tenemos que ver este tipo de rechazo en un nivel hemisférico en sí completamente. Cuando se ve lo que se ve en el año 20, dices que no quieres tener nada que ver con ello. La interconectividad que estaba incrementando empezaba a traer temores del cambio, y estos eran asociados con la presencia incrementada de más gente, nuevas ideas, nuevos productos. En fin, estaba empezando a crearse todo este temor del otro en sí. Todo este rechazo empieza a verse también como con diferentes formas en la política, tanto de izquierda o de derecha. Pero no fue todo tan mal. Por ejemplo, en Brasil, la reacción que se expresó, se puso como una expresión en el folclore, y la idea brasileña del canibalismo cultural. De hecho, esta es una idea positiva en realidad. En esta idea de canibalismo cultural se propone de que Brasil solamente puede ser grande, Brasil puede cambiar, puede ser mejor que todo, si es que acepta todo lo que viene de afuera, las ideas de Francia, Norteamérica, Latinoamérica, todo, y lo acepta y lo une a su propia cultura en sí. Eso es canibalismo cultural, como lo proponen los brasileños. Pero está el lado opuesto también. Los nuevos nacionalismos o movimientos pan-regionalistas que empezaron a levantarse para desafiar al status quo y la dependencia en el orden económico liberal. No todos estaban contentos con lo que estaba ocurriendo en la década de los 20, este periodo en el que vemos como que todo está bien, todos son felices, hay este nuevo gran cambio. No todos estaban contentos con ello, y empezó a crecer este resentimiento, este rechazo. Y hubo algunos que estaban en la política izquierda, otros que estaban en la política derecha, pero todos ellos querían eliminar o estaban en contra de este orden económico liberal que estaba ocurriendo en la década de los 20. This slide's a little bit of a repeat, but when in Lima. So APRA is one of the best examples of this political backlash. Beyond simply critiquing years of liberal economic policy in Peru, it's calling for a pan-American critique of this. So we talked about this a little bit earlier, the freedom for Puerto Rico and the internationalization of the Panama Canal. Ok, ahora esto parece que está refiriéndose a algo, pero cuando en Lima, así que el hecho de que APRA sea uno de los movimientos de rechazo política que existieron políticamente, se puede ver que esto, aparte de una crítica de los años de economía liberal en el Perú, también estaba avanzando una identidad pan-latinoamericana para todos los países. Pedía independencia para la colonia protectorado de Puerto Rico, pedía la internacionalización del Canal de Panamá. Entonces, como podemos ver aquí, este es un rechazo a la idea del orden económico liberal. APRA was a political movement that tried to do this. In Brazil, there were a series of military uprisings. Tenente is a way of saying lieutenant in Portuguese. Their young military officers rose up against the Republic, first in Rio in 1922, and then in São Paulo in 1924. They didn't believe that Brazil could be a modern nation if all it did was sell coffee abroad. They called for national economic development. They called for the transformation of the land and its people through government intervention, the exact opposite of the ideology of the 1920s. And they foreshadow the revolution of 1930. Many of them supported and become leading figures in that. And the Estado Novo dictatorship, and some of them are even elder statesmen in the military dictatorship of 1964 to 85, which is very much about the military developing the nation. Pero el APRA fue solamente un movimiento político que rechazaba la idea del orden económico liberal de los años 20. Brasil tuvo un movimiento militar en contra de este orden que estaba existiendo. Brasil, lo que se llama el tenetismo brasileño. Tenente es una forma de decir teniente en Brasil, en portugués. Y fueron muchos de estos tenientes, estos jóvenes militares, que hicieron levantamientos militares entre 1922 y 1924. Primero el de 1922 en Río de Janeiro, 1924 en Sao Paulo. Todos ellos decían, estos movimientos estaban en contra porque decían de que Brasil nunca sería un estado moderno si lo único que hacía era vender café, si ese era su único lugar en este orden. Lo que pedía entonces era un desarrollo nacional hecho por el gobierno, llamada para la transformación de la tierra y transgente a través de la intervención del gobierno. Ahora, muchos de estos movimientos en sí
estas eran solamente un preludio, porque muchos de ellos luego participaron en la revolución de 1930, nuevamente. Y luego después en el Estado no. Muchos de ellos llegaron a ser estadistas o políticos ya de sus edades que participaron también en la dictadura que hubo en 1964 hasta el 85 en Brasil, la cual tenía como límite lo mismo que se proponía aquí, el desarrollo a través del gobierno y a través de las fuerzas militares tomando el control del gobierno y desarrollando el país. And that's just simply a picture of the Tenente Rebellion in Rio de Janeiro there in Copacabana. Esta es una foto de la rebelión que hubo de la rebelión que se hizo en el 22 de Río de Janeiro, los tenentes en Copacabana. There are, of course, literally violent expressions of backlash, and the classic one is Augusto Cesar Sandino opposing the U.S. Marines and fighting the U.S. Marines to a standstill in the mid to late 1920s into the early 1930s, and the Marines are finally pulled out of the country in 1933, not having succeeded in stopping Sandino. También hay ejemplos en los que literalmente hubo levantamientos que pelearon en contra de del orden liberal impuesto por los Estados Unidos en sí. El más popular y más conocido es el movimiento del ejército sandino, de Augusto César Sandino, quien se levantó en contra de la ocupación norteamericana en su país y peleó contra todos los países y lo llegó a pelear hasta una especie de empate en sí. Peleó desde mediados de 1920 hasta finales de 1930. Los marines fueron retirados en 1933 sin poder haber derrotado al ejército sandinista en este caso. It was very rare for American presidents to travel beyond the United States during their presidency. When Woodrow Wilson went to France after World War I, it was the first time that an American president had left the hemisphere. Usually they went and they met at the border in Mexico or the border in Canada. But Herbert Hoover, because he was a very international man, he was an international businessman, he worked in Europe, in South Africa, in China. When he was elected president, he took a goodwill tour of Latin America. Here he is in Mendoza. And another form of backlash is that Argentine anarchists planted bombs on the tracks of his train to protest the murder, the execution of two anarchists in Boston, Sacco and Vanzetti. The police found the bombs, and he survived, but the anarchists went on to bomb a series of US banks in Buenos Aires as well. So sometimes the backlash was the military against the regime, but also here is anarchists against the incoming US president. Ahora, también muchos presidentes de Norteamérica no tenían en ese entonces la costumbre de viajar durante sus presidencias. De hecho, Woodrow Wilson podría haber sido el primero en haber hecho eso cuando viajó a Francia después de la Primera Guerra Mundial. Pero anteriormente a eso, todos los presidentes se encontraban en la frontera de México, en la frontera de Canadá, simplemente no salían del país. Todo eso cambió también con Herbert Hoover, porque Herbert Hoover había sido un hombre internacional. Él había viajado anteriormente a diferentes partes, Sudáfrica, Latinoamérica, Europa. Pero entonces él decidió hacer un tour de buena voluntad a través de Latinoamérica antes de su inauguración. Eso fue en 1928-29 entonces. Aquí lo vemos en una foto en Mendoza, en Argentina, sí. Pero la cuestión aquí es de que este fue el momento en que anarquistas de Buenos Aires intentaron hacer un atentado en contra de él, debido a que habían ejecutado a dos anarquistas en Boston, Sacco y Vanzetti, pues. La policía por suerte encontró las bombas que ellos habían plantado en el cañón del ferrocarril, pero a cambio de eso, los anarquistas empezaron a hacer una serie de ataques con bombas a diferentes bancos norteamericanos. Entonces se puede ver que ese es otro ejemplo también de un rechazo al orden que estaba en 1920. Excepto de que, en diferencia de Sandino, que era una fuerza militar en contra del régimen norteamericano, estos son anarquistas en contra del presidente electo. So it's very important to understand that this isn't just a Latin American phenomenon, that people in the United States were also increasingly put off by the other, by African Americans coming to northern cities, by Jews and Catholics coming to have a role in urban politics. And so the Ku Klux Klan, which had been founded during Reconstruction in the 19th century after slavery, where these men would wear these white things and they'd wear hoods so you couldn't see who they were so powerful in certain northern cities that they could march right in front of the US Capitol without the hoods, and that they were tied into mainstream political parties at the time.
Ahora, también es importante entender que no solamente sucedía esto en Latinoamérica, también fue en Norteamérica. También Norteamérica tenían este temor al otro en sí, sea el temor en los estados del norte que tenían a las personas de color que venían del sur al norte, o el hecho de que con la nueva urbanización se tendría ahora católicos, a judíos que tendrían parte en la política en este momento. Este temor entonces da incremento a esta obra, como por ejemplo la del Ku Klux Klan, esta organización que fue fundada después del periodo de reconstrucción, después de la esclavitud, no, durante el periodo de reconstrucción, después de la abolición de la esclavitud, y que dominó la política norteamericana por bastante tiempo. Eran muy poderosos en realidad, tan poderosos de que miren, esta es una fotografía de ellos haciendo un desfile en la misma ciudad de Washington DC, la capital de Norteamérica. Una cosa que tienen que entender, el Ku Klux Klan se podría llamar hoy en día tal vez como un grupo terrorista, ¿ok? Ese es un grupo de que se cubría sus caras y podían ir hacia diferentes lugares y si no les gustaba lo que tú estabas haciendo políticamente, podían bombardear tu casa con bombas caseras, podían secuestrarte y lincharte, colgarte, matarte de diferentes formas, y por eso siempre usaban esas máscaras, para que nadie los reconociera. Pero eran tan poderosos de que podían tener su desfile aquí en medio de la capital sin cubrirse sus caras y nadie les haría nada tampoco. Este es el poder que se tenía el Ku Klux Klan durante este periodo. There was also a tremendous push for anti-Semitism from some people in the United States. Henry Ford was a vicious anti-Semite, and he owned a newspaper called the Dearborn Independent, and he's distributed in Ford dealerships throughout the world, Latin America, Asia, Europe, the so-called Protocols of the Elders of Zion, and there are historians of Germany who even claim that it was Ford's effort that helped the Nazis in the 1920s because someone as powerful and important as Henry Ford was pushing these ideas. But we have to think about this as being an American thing, that Ford was opposed to the Jew, which he saw as a transnational actor, and also Jews were becoming more cities like Detroit and Chicago and New York and Philadelphia. Ahora, también estaba el antisemitismo y la misma idea del temor al otro, visto como el judío en sí. De hecho, este es un ejemplo. Henry Ford, como lo conocemos hoy en día, también el que creó toda esta idea de traer carros a todas las personas, era un antisemita increíblemente feroz en este sentido. Él publicó este periódico en todas y cada una de sus fábricas que existían, tanto en Norteamérica y también las mismas tiendas donde vendían sus carros. Él promovía este periódico que él fundó, el Dearborn Independent, en el cual hablaba acerca del judío y cómo este era un problema internacional para todo el mundo. Porque para la mente de Ford, el judío era un actor transnacional en sí. Y estos estaban siendo cada vez más prevalentes en todas las ciudades, en Seattle, en Detroit, etc. Pero que con todo el transnacionalismo el judío empezaba a aparecer cada vez más en ciudades. Henry Ford lo veía como un problema mundial entonces. Henry Ford en todo momento ayudó a propagar la idea de los protocolos de los antiguos de Sion, algo que ya se ha conocido que era un fraude incluso para ese periodo. Él los promovió y los puso como si fuera la misma Biblia en sí. El hecho también fue de que estos movimientos y esta idea ayudó bastante al incremento de los nazis en Alemania, porque si una persona tan influyente, una persona tan poderosa como Henry Ford estaba diciendo que esto era verdad, entonces muchas personas en ese periodo decían, si él dice que es verdad, a lo mejor es verdad. Él ayudó al movimiento nazi y Hitler estaba impresionado con todo lo que Ford había hecho también. And one more example of backlash comes from what I call older transnational actors. The oldest transnational actor in the world is, of course, the Catholic Church. And we have very good research showing that priests in certain areas were talking to each other about this. And very conservative priests in Quebec were in close contact with conservative priests in Mexico who were behind the so-called Cristero Rebellion opposing the government in Mexico. So we have the rise of politically active conservative Catholics in the United States, Canada, and Latin America. We also have the creation of the Comintern, that the Communist Party in Russia creates an international organization. One of the funny things to me about the Comintern is one of its largest policy positions in the Western Hemisphere was anti-US imperialism. But the way the Communist Party in Peru, or the Communist Party in Argentina, or Chile, or Brazil got its orders is that
Moscow would send a telegram to New York, and the CPUSA, the Communist Party of the United States, would order the Latin American Communist parties what to do in the name of fighting imperialism. It is kind of funny, yeah. Okay, y en el último momento también otra forma en que se podía ver un rechazo era a través de lo que se puede llamar, o lo que yo estaría llamando, los actores transnacionales más antiguos que pueden haber existido. Y uno de los más antiguos es la Iglesia Católica, un acto transnacional, si lo podemos recordar, tiene bases en todo el mundo, en cierta forma. Bueno, aquí empieza porque los católicos los padres más conservativos, más conservadores entre Quebec y México empiezan a conversar, empiezan a ver entre regiones en sí. Y se crea un bloque más conservador en tanto los Estados Unidos, Latinoamérica y Canadá a través de todos los católicos. Entonces es cuando nace el movimiento político de los católicos más conservador en este momento, a través de todos estos países en América en sí. Y otro ejemplo también que se puede dar es el Partido Comunista y el nacimiento del Comintern. La estructura del Partido Comunista en el hemisferio que se replicaba, que en cierta forma replicaba el imperialismo norteamericano. Ellos trataban de tener, su base era no al imperialismo norteamericano, anti-imperialismo más que nada. Pero lo interesante es de que básicamente tenían la forma como funcionaba esta. El Partido Comunista que existía en la Unión Soviética daba órdenes a los diferentes partidos, en los partidos comunistas que podían existir en Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile, etc. Pero como funcionaba esto, era que el Partido Comunista de la Unión Soviética le daba las órdenes al Partido Comunista que existía en Norteamérica, y este Partido Comunista de Norteamérica le daba las órdenes a los otros partidos comunistas en Sudamérica, de esta forma diciéndoles, oye, de aquí en Norteamérica te digo, tienes que detener a Norteamérica entonces ahora. Well, thank you. Well, the best slide at almost 8 at night when you're listening to a Yankee who speaks Portuguese tell you about Latin America is the one entitled Conclusion. So the conclusion, so what's the point of my book? What am I trying to say? I'm trying to understand the liberal economic order from the old liberalism to the new liberalism. I'm trying to, by talking about Peru and Brazil and Mexico and Canada and the United States, I'm trying to transcend disciplinary boundaries, but not just the academic ones, the literal national boundaries that people in Peru aren't necessarily going to think that their history has got something in common with the history of Canada, but it does. And I'm also trying to connect the past and the present and the future. So what is it about the 1920s and 30s and their economic policies? What do they tell us about where we're going now with Brexit and Trump, with the end of the so-called pink tide in Latin America? What's the answer to these problems, and can we look at the 1930s and 40s in Latin America as a key to that? And really, at the end of the day, the question that really interests me the most in my work in Brazil that I'm bringing to this work is what is the relationship between capitalism and democracy? There's a series of very brilliant economists who argue that capitalism will fail if you don't have democracy. That capitalism doesn't bring democracy. Look at China. But capitalism works best where there's democracy, where labor unions and poor people are demanding regulations and are demanding less income inequality. One of the things I didn't have in the slide is that the 1920s were a period of tremendous income inequality. Everyone made a little bit more money, but the rich made a ton of money, and that income inequality was one of the things addressed throughout the hemisphere in the 1930s. Ahora también, tal vez la mejor diapositiva que pueda haber, ahora que ya son las 8, y se es entregada por un yankee que vive en Brasil y que habla acerca de Latinoamérica aquí en un salón en Lima. Es acerca de esta diapositiva, conclusiones. ¿Qué es lo que está tratando entonces de hablar acerca de su libro? Está tratando de entender la naturaleza del orden económico liberal, yendo desde el paleoliberalismo del siglo XIX al neoliberalismo de 1980, como se entiende hoy en día, no solamente en Norteamérica, sino también en el Perú, en Brasil, en Chile, etc. Todos estos países, cómo se puede ver el orden económico liberal, cómo va del paleoliberalismo al neoliberalismo. También está tratando de trascender los límites de las disciplinares aquí, pero no solamente los académicos, sino los verdaderos límites fronterizos de cada país, para poder entender cómo en realidad la historia que usualmente tenemos en Perú, también podemos ver que tiene en común con la historia que se tiene en Canadá.
o la historia de Brasil que tenga en común con la historia de México. Cómo todas estas historias en realidad están conectadas entre cada una de ellas durante esta década y anteriormente y después. Y luego tenemos que tratar de conectar el pasado con el presente y el futuro. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice entonces los años 20 y los años 30 acerca del futuro de la economía y política? En ese periodo donde teníamos al liberalismo en su forma más fuerte y cómo cayó extremadamente y todo este rechazo que hubo a él. ¿Qué nos dice eso hoy en día con nuestro neoliberalismo y con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea o la presidencia de Trump? ¿Cómo podemos ver estos como ejemplos? ¿Y qué es lo que nos puede decir de cómo irá en el futuro? ¿Qué respuestas podemos encontrar tal vez en los años 30 y 40 del siglo XX para lo que vendrá después? Finalmente están tratando de responder la pregunta acerca de cuál es la relación entre el capitalismo y la democracia. Porque se puede entender que el capitalismo y la democracia están conectados entre ambos en realidad. Pero entonces, ¿puede existir el capitalismo sin la democracia? ¿El capitalismo trae democracia? Como podemos ver en China no es así. Y muchos economistas muy influyentes y muy inteligentes también han dicho de que el capitalismo necesita a la democracia para poder hacer su mejor trabajo. No es que el capitalismo no puede existir sin democracia, porque puede, ya hemos visto, China nuevamente, pero el capitalismo funciona mejor cuando hay democracia incluida en ello. Y el ejemplo que te podemos dar es el de 1920 nuevamente, que ha hablado aquí el profesor. 1920 fue un periodo en el que el ingreso empezó a igualarse para muchas personas, se incrementó, cada persona tenía dinero para ellos mismos. Lo que sucede es que los dueños, las personas con más dinero, más que esto, los influyentes, empezaron a hacer mucho más dinero todavía que los demás. Y esta en realidad es lo que empezó a colorar como se veía entonces. Pero ¿cómo lo podemos ver y en representación con hoy en día? Con nuestro neoliberalismo, con el fin de la colota usada aquí en Latinoamérica. Eso es lo que se tiene que tratar de entender a través de esto. The single newest thing in my research is the idea that I'm looking at the Western Hemisphere as a kind of global unit, and that I'm trying to understand the process of globalization that we think about is going on now, that really is, you know, you've got India and China and people moving things all over, that happened in the Western Hemisphere, and that the height of the old liberal economic order was easiest to understand in the Western Hemisphere because of the power of the United States, and two other things which I didn't mention in the talk. One is that when we talk about the third world, or the global south, in the 1920s, the only part of that world that was largely independent, if you subtract out Puerto Rico, was Latin America. Africa is colonized, much of Asia is colonized, and so you don't have really free trade because those countries in Africa and Asia have to deal with their the metropole. The other thing that makes the Americas so unique is that even though you have tremendous changes in transportation, you don't have what you have today. So the idea of getting something from Santiago or Buenos Aires or Lima to New York or San Francisco or New Orleans, that seemed incredibly fast. We're still getting something from China to New York, would take a very long time. So the big innovation is looking at a hemisphere, half a globe, as global. Bueno, la pregunta que el doctor dice que si había alguna innovación en la investigación, que se estaba enfocando en su investigación aquí en la década de los 20, creo. Y el doctor aquí dice que si se tiene que enfocar en un cambio principal que ha hecho en su investigación, es que está tratando de ver al hemisferio occidental como una unidad global en sí, enfocándose en el hemisferio occidental más que en América en sí. ¿Por qué eso? Es porque está tratando de ver de que lo que tenemos hoy en día, la visión de globalización de nuestro mundo, India, China, cómo se están moviendo diferentes partes, diferentes personas a través del mundo hoy en día, eso lo podemos entender si lo vemos al hemisferio occidental, América, en ese periodo, en 1920. Podemos ver lo que está sucediendo hoy en día en 1920 en América. Pero eso se debe más que nada porque en América hay una situación única en ese periodo, por dos razones principales. La primera, es la única área que es completamente libre y que puede hacer una economía liberal de intercambio completamente libre. Porque los diferentes subcontinentes, Asia, África, Oceanía, Europa, todos están conectados de una forma no libre porque está Europa con sus potencias mundiales, África, Asia y Oceanía, todos están colonizados en sí, o sea que no es un intercambio igual, es una obligación que tiene que hacerse entre su colonia con su colonizador, en cierta forma.
pero Latinoamérica en cierta forma es el único espacio que es entonces completa políticamente libre, en diferencia de los diferentes continentes en sí. Y otro ejemplo que podemos dar aquí entonces es que si observamos la relación que se tiene en Norteamérica con Latinoamérica, podemos ver un ejemplo de lo que se puede dar hoy en día también en la globalización, como lo conocemos ahora. Ahora, por ejemplo, si la historia también es cíclica, igual que los ciclos económicos, de repente el neoliberalismo no tiene mucho futuro. Bueno, va a haber una lucha Occidente con Oriente, va a poder el modelo de los 20 de repente adaptarse ahora a un modelo actual, ¿no? Great question. So, the hopeful American in me says that Trump is a blip, Trump is a moment. And part of why I'm hopeful is not for a good reason, which is the power of American capital. Because I think the capitalist class in the United States thought that Trump was a clown who would just do what they wanted, right? He would talk this way to poor people and to working people, and they got it. They got conservative judges, they got a big tax cut. But now that he's going after agribusiness, now that he's going after technology, now that he fired his Wall Street advisor, I think that mostly what's going to happen is there's going to be paralysis in politics, and I think the Democrats will take at least one house of the Congress. What I hope Trump did that was good, I read an interview with David Rockefeller, the great-grandson of the founder of Standard Oil, who is a banker and a liberal Democrat. And he said that Trump voters were right about what was wrong with American capitalism, but they were wrong about the fix. And so the hope is, this is hopeful, that Trump has turned a light on all the problems of neoliberalism, and that all those mobilized people who never vote, in the United States voting is not compulsory, so more than half of voters don't vote, that those people are coming out and that we will return to neoliberalism but with a human face. That unions will have a little bit more power, people will say no. I think on a domestic level, Trump has shown the deep racism of the Republican Party. We have an expression in English, a dog whistle, where you say something and everyone who believes certain things knows what you say, but you don't say it. So you don't say Mexicans are rapists, but you say things that imply that. Trump said that. And so the hope is that he woke up the people who don't vote. And this is not for you to translate, but the polling shows that Americans between 18 and 35 years of age are oriented towards the Democratic Party 70%. 10% orient towards the Republican Party, and the rest are undecided. Latinos are the fastest growing group in the United States. They vote 80, 90% Democrat. So I think American capital is too powerful to get rid of neoliberalism, but maybe the politics of anti-Trump will mean that neoliberalism will then have to fade. It would look more like Canada or more like Western Europe, where corporations aren't so powerful. Es una muy buena pregunta lo que tú haces. Ahora, yo lo que el doctor dice que él, por su propia esperanza, lo que él espera es de que Trump sea simplemente una pequeña marca, simplemente algo que sucede nomás y que luego puede cambiarse. En su opinión, Trump solamente llegó a su poder porque diferentes sectores de la industria capitalista en Norteamérica lo vieron a él y pensaron de que simplemente es un payaso, pues, alguien que va a poner las políticas que ellos desean para sus propias empresas. Y en cierta forma lo hizo, les dio un corte de impuestos, hizo diferentes cambios que les apoyaron, sí. Porque ahora Trump, como está yendo en contra del sector industrial, en contra de la tecnología, está yendo en contra de diferentes de los intereses del capitalismo en sí, el que espera en realidad es que entonces estos sectores industriales despierten, entonces empiecen a rechazar a Trump, ya dejen que retiren su apoyo de él. De cierta forma lo que él ve aquí es de que lo que Trump ha hecho es que él ha dado una luz, ha puesto una luz en lo que más o menos se puede decir todo lo que está mal en el sistema neoliberal en realidad. Lo que Trump ha hecho es mostrado también el racismo que existe en el Partido Republicano. Trump ha demostrado en realidad todo lo que está mal en Norteamérica con sus acciones. Y lo que el doctor aquí espera es que esta luz influya bastante a las personas que no han votado, porque en Norteamérica
el votar no es mandatorio como lo es aquí en Perú. O sea que en muchas ocasiones la mitad de la población no vota. Pero lo que se ha hecho ahora con Trump es hacer que una gran cantidad de la población, de 18 años a 35 años, esté decidido a votar a favor del Partido Demócrata, probablemente obteniendo una de las casas del Congreso, y de esa forma poder eliminar la posibilidad de que Trump empiece a pasar más de sus políticas dañinas para el país en sí. Él ve entonces de que él espera en realidad de que esto sea la patada que el país necesita en sí, en su posterior, para finalmente levantar, despertarse y darse cuenta de que el neoliberalismo puede existir. El capital puede necesitar el neoliberalismo, pero no un neoliberalismo como se entiende hoy en día, sino un neoliberalismo con una cara humana, como lo que tienen en Canadá o en Europa occidental en sí. Esto es lo que se espera en realidad que pueda suceder. El doctor es un demócrata personalmente. So let me add to that American business is so powerful and unregulated that even under Clinton and Obama, two Democrats, labor suffered in many ways, less under Obama. So in meatpacking plants, there's a thing that really happens, that when there's an order for the meat to be exported to Europe, the workers are thrilled because they get to work under European Union rules. But when the meat is staying in the United States or being exported to China or to Latin America, the line speeds up, there are more injuries, there are all kinds of problems. So the hope is that Trump is so extreme that he shines a light on the problems of the United States that go beyond Trump. And that maybe going forward, workers won't have to pray for an order for the European Union. Ahora, para añadir a eso, se tiene que decir que el poder industrial en los Estados Unidos es tan fuerte y tan sin regulación, de que durante la administración de Clinton y la administración de Obama, ambos presidentes demócratas, fueron las fuerzas de labor y de las uniones las que sufrieron bastante, menos durante la administración de Obama, claro está. Pero ha llegado al punto de que, y aquí hay un ejemplo, en una de las fábricas que se empacan carne en los Estados Unidos, cuando tienen una orden que proviene para la Unión Europea, todos los trabajadores se alegran bastante, porque al hacer esa orden significa que tienen que trabajar bajo las órdenes, trabajan bajo las leyes que protegen a los trabajadores en uniones europeas entonces. Pero cuando es una orden que se da para Latinoamérica o dentro de los Estados Unidos, entonces las leyes empiezan a trabajar más rápido, hay más accidentes, menos protección para el trabajador en sí. Entonces, lo que se espera aquí es de que entonces, con lo que Trump ha hecho al mostrar esto, ha mostrado todos los problemas que existían en el liberalismo, incluso problemas que existían antes que Trump y que existirán después de Trump también. Entonces, lo que se espera aquí es de que al demostrar esos problemas se pueda hacer una mayor conciencia y que se pueda tratar de solucionar estos problemas después de que Trump ya haya dimitido del cargo.